Y hoy sí vamos a entrar al mensaje de la palabra, y para eso vamos a buscar en nuestras Biblias, ahí en el libro de Jeremías, capítulo 8, versículo 8 al 9. Cuando lo tenga ahí, nos ponemos de pie. Jeremías 8, 8 al 9. Leemos la bendita palabra de nuestro Dios, en el poderoso nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios, y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Amén. Pueden sentarse. El capítulo 8, hermanos, de Jeremías, no es el único, ¿verdad? Muchos capítulos del libro de Jeremías hablan o hacen referencia al rechazo del pueblo hacia Dios. Y que las consecuencias, ¿verdad?, de este rechazo, entonces vino el sufrimiento, ¿verdad?, para el pueblo del Señor. El pueblo fue entregado, ¿verdad?, a sus enemigos. Hubo desolación, dolor. El pueblo recibió afrenta. Y ellos, ¿por qué? Porque, decíamos, rechazaron a Dios. Pero mire el tipo de rechazo, el tipo de rechazo que del pueblo, ¿verdad?, hacia Dios, consiste en que el pueblo esperaba paz. El pueblo quería paz. ¿Cuántos queremos paz, hermano? Y está bien desear paz, está bien, ¿verdad?, desear la paz. Pero resulta que lo que encontraron fue terror y calamidad. Fue destrucción, fue que fueran entregados a sus enemigos. ¿Por qué? Porque rechazaron a Dios. ¿De qué manera? Porque ellos, hermanos, se olvidaron de la ley de Dios. Por eso dice ahí en el versículo 8, ¿cómo decís? ¿Cómo dicen? ¿Cómo se atreven a decir? ¿Cómo son capaces de decir, nosotros somos sabios? Tenemos conocimiento, conocemos. Y mire cómo dice, y la ley de Jehová está con nosotros. Y la palabra de Dios está con nosotros. Mire cómo dice, ciertamente la ha cambiado la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? O sea, ¿cuál es esa sabiduría? O ahí se ve realmente que no tenían nada de sabiduría, porque más bien fueron avergonzados, fueron consternados, fueron entregados, hermanos, a sus enemigos, fueron entregados, hermanos, a destrucción. Y como hemos venido hablando, ¿verdad?, de Esdras, de Nehemías, de Esther, hermanos, donde la ciudad fue asolada, fue quemada, fue destruida, hermanos, los muros, el templo, absolutamente todo eso fue la consecuencia. Pero bueno, el punto es que le decía que rechazaron a Dios, olvidando su ley, olvidando sus mandamientos. Y no solo eso, sino que dice ahí, en la segunda parte del versículo 8, ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Recuerde que la palabra del Señor se recibía, ¿verdad?, por medio de un profeta. Cuando, hermanos, no estaban las Sagradas Escrituras, aún no se había el canon bíblico, ¿verdad? Ese rollo ahora, eso que tenemos nosotros impreso, ¿verdad?, en esas Biblias. Recuerde que eso no era así antes. Antes eran unos rollos.
¿verdad? Entonces todo ese canon que contempla, hermanos, las Sagradas Escrituras de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, entonces se recibía por medio de la palabra, o se recibía la palabra de Dios por medio del profeta. Luego estaba, hermanos, el escriba, los que escribían, ¿verdad?, la palabra de Dios, los que algunos de ellos, hermanos, tenían la capacidad también de discernimiento de esa palabra. Y resulta, hermanos, que en esa labor algunos cambiaban. Claro, ellos también estaban ungidos para recibir, ¿verdad?, revelación de Dios. Pero ellos, hermanos, cambiaban. Dice ahí, ciertamente la han cambiado en mentira. ¿Cuál? La palabra o la ley de Dios. La pluma mentirosa de los escribas. Y es lo que sucede, hermanos, en estos tiempos. La ley, la palabra de Dios, hermanos, ha sido sustituida por mentiras. Miremos lo que dice el versículo 11, siempre hay Jeremías 8, el 11 y el 12. Amén. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, mire, paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse, caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Entonces el pueblo quería paz. El pueblo quería siempre estar en paz. Entonces, ¿qué hacían estas personas? Creo que le hemos varias veces hablado de eso en los tiempos de Jeremías, que ellos le daban al pueblo lo que querían. O sea, ellos no hablaban conforme a lo que Dios les mandaba. Ellos no hablaban conforme a la ley de Dios. Ellos no hablaban conforme a lo que Dios aprobaba o desaprobaba. Ellos, hermanos, le daban al pueblo lo que ellos querían. Ellos querían escuchar paz, entonces ellos decían, paz vendrá. No, eso de que dice Jeremías, de que vienen los babilonios, eso es mentira. Eso es que Jeremías ya nos traicionó. Eso es que Jeremías ya se fue, ya se unió a los caldeos y por eso es que dice esas cosas. Pero ustedes son el pueblo de Dios santo, ustedes son el pueblo de Dios bendito, ustedes son el pueblo de Dios ungido, paz les vendrá. Ustedes son siervos del Altísimo, paz les vendrá, ustedes no se preocupen. Eso es lo que hacían, hermanos. Mire, y dice, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Entonces les decía, hermanos, es lo que está sucediendo ahora. Hermanos, la herida, el pecado, hermanos, del hombre, del pueblo. ¿Por qué? Hermanos, si a bien, ¿verdad? Como hemos estudiado, no practicamos el pecado. No somos practicantes, ¿verdad? De aquella manera de pecar que lo hacíamos antes. Pero hermanos, nosotros necesitamos la gracia y la cobertura de Dios para seguir santificados, hermanos. Para ser hallados irreprensibles, hermanos, hasta el día de su venida. Porque, hermanos, nosotros venimos por gracia al Señor. Amén. Pero debemos, por esa misma gracia, hermanos, seguir hasta el final. El Señor nos regaló su salvación. Pero una muestra del que Él nos ha regalado es que vamos a perseverar hasta el final. Es que vamos a alcanzar las promesas. Pero, hermanos, estamos nosotros para que el Señor vaya
en nosotros, santificándonos, hermanos, día con día. Aquí tenemos una lucha, no solo con el mundo, no solo con Satanás, sino con nosotros mismos, sino que comienza por nosotros mismos. Entonces, dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad. Y entonces, hermanos, el pecado se trata con liviandad. Paz, paz, tranquilo, tranquilo, hermano, no se preocupe, tranquilo, pastor. Sí, y quién no, usted sabe, hay que ser flexibles, hay que ser considerados, hay que ser, sí, en que la obra de Dios vaya avanzando, sí, hay que ser pacientes, hay que tener fe, hay que ser misericordiosos. Amén. Pero no, hermanos, en tratar de curar la herida con liviandad. Porque para eso es la palabra de Dios. Para eso, hermanos, es la ley de Dios. Cuando el apóstol Pablo debatía con los judíos, ¿verdad? Y luego explicaba a la iglesia, él decía, bueno, ¿y en qué sirve la ley entonces? Si nosotros ya no pasamos a ser aceptos a Dios por las obras de la ley, entonces ¿en qué me beneficia la ley? En gran manera, decía él, porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces, si nosotros no conocemos la ley, hermanos, ¿cómo vamos a saber que estamos pecando? Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, hermanos, ¿cómo vamos a saber que estamos pecando? ¿Cómo vamos a saber lo que Dios quiere, lo que a Él le agrada? Y hermanos, ¿qué no estamos haciendo? ¿Qué le estamos fallando al Señor? Si no es por conocimiento de la ley. Pero, entonces, hermanos, estamos diciendo, ¿y es lo que sucede ahora? Ahora, hermanos, se le habla al pueblo, a la iglesia, lo que la iglesia quiere oír, lo que la iglesia quiere escuchar. Ahora hay que darle, hermanos, a la gente lo que quiere escuchar, lo que quiere oír. Hace un tiempo, hermanos, me llamó sí es hermano, ¿verdad? Creo que un tiempo él se congregó aquí. Recuerdo que él conoció a hermano Gabriel. Y entonces me comentó, dice que quería mandar a alguien para esta iglesia. Porque fue a otra iglesia, me dice, y fíjese que dice que ahí, porque está enferma la señora, y dice que ahí no oraron por la sanidad de ella. Entonces yo le dije, está bien, hermano, mándela, le dije. Pero solo voy a orar por ella y porque Dios la sane si se convierte al Señor. No, hermano, pero nosotros, mire Jesús, mire los apóstoles, dice que fueron, los envió, sí, pero a ellos. Pero nosotros no estamos para darle a la gente lo que ellos quieran. Ahora le pregunto yo, ¿cuántos de todos esos sanos, cuántos de todos a través de un milagro fue garantizado, o a quienes ese milagro les garantizó para que permanecieran en Cristo? ¿Cuántos fueron sanos? ¿Cuántos fueron alimentados? Ahora, los que quedaron, ¿por qué quedaron? Por el milagro que recibieron, porque fueron alimentados, porque vieron las señales. ¿Por qué quedaron? ¿Qué le respondió Pedro, hermanos, cuando Jesús les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? ¿A dónde iremos si solo tú haces milagros? Amén. ¿A dónde iremos si tú multiplicas los alimentos? ¿A dónde iremos si tú nos das palabra bonita?
¿Mm? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Le dijo Pedro. Y antes de eso, recuerde que los mismos discípulos le dijeron, Señor, dura es esta palabra, ¿y quién puede oírla? Entonces por eso Jesús le preguntó, ¿si quieren ir ustedes también? Y entonces Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hermanos, por dura que pareciera esta palabra, pero se vuelve dura, hermanos, cuando nos confronta. Pero ¿sabe qué? Eso es bueno. Porque, hermanos, mire que estos, que dice que fueron tratados, que los curaron la herida con liviandad, hermanos, de alguna manera sintieron paz. En ese momento, hermanos, ellos se sintieron tranquilos, pero no hay paz. Porque la verdadera paz, hermanos, que el que realmente ha recibido su palabra, hermanos, esa paz viene solamente de Dios a través de su Espíritu Santo. Hermanos, esa paz, la cual dice allá en Isaías, hermanos, que el sacrificio, hermanos, de su paz, de nuestra paz, fue sobre Él. Para que nosotros hoy podamos, hermanos, gozar de la paz de Dios, hermanos, que no depende de nuestro entorno, de la paz de Dios, que no depende, hermanos, de cómo me tratan los demás, cómo me tratan los vecinos, cómo me tratan en el trabajo, cómo me tratan en la iglesia. Esa paz, hermanos, que es de Dios, que es aquí en el corazón de cada creyente, que es por medio del gozo de su Espíritu Santo, hermanos, le digo, no depende de nada exterior, sino de que nosotros realmente more la palabra de Dios en nuestros corazones. Esa es la verdadera paz, hermano. Yo quisiera tener paz, hermano, pero mira, en esta casa no se puede. Aquí no se puede tener paz, porque no hay lugar, todavía no le ha dado lugar verdaderamente a esa palabra. Ay, hermano, uno quiere llegar a la iglesia a veces a gozarse y a servir al Señor, pero que los hermanos no colaboran, hermano. Es que su paz no depende de sus hermanos. Depende cómo he recibido su palabra. Depende, y sobre todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Si usted o alguno de nosotros, hermanos, nos han curado con liviandad. ¿Sí? Nosotros a veces, hermanos, pensamos en cosas buenas, ¿verdad? Voy a hacer tal cosa. Y entonces, ¿qué nos ha enseñado a nosotros? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, y algún día me gustaría viajar a la luna, ¿sí? Hermano, usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Así nos han enseñado. Con liviandad. Amén, hermanos. ¿Cuánto nos han enseñado eso? ¿Eh? ¿Y sabe qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Antes él de poder decir eso. ¿Saben qué? Todas las iglesias se olvidaron de mí, solo una se acordó de mí. Para suplir mis necesidades. Y el Señor me ha hecho vivir. Y les decía Elba, pero no se preocupen, tal iglesia estuvo conmigo, el Señor me ha ayudado. Y el Señor me ha hecho vivir y me ha hecho pasar tantas situaciones que estoy preparado para vivir tanto en la abundancia y así también como en la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor me ha preparado, estaba diciendo el apóstol Pablo, para todo. ¿Cuánto queremos que el Señor nos prepare para todo, hermano? Entonces goces en la abundancia y goces en la escasez también. Porque el estar preparado para todos, hermano, no es tener una cama, ¿verdad? Económica donde yo me sienta tranquilo porque cualquier cosa lo resolvemos, no hay problema. Amén.
No es, hermanos, tener la mejor salud porque no importa, hermanos, aunque no haya pisto, pero hay salud para trabajar y resolvemos lo que sea. Amén. Ahora, no le digo, no se vaya a confundir, no le digo al Señor que no le pida. No le digo al Señor que no pierda su fe. Le estoy diciendo que si le tocara, si nos toca, hermanos, enfrentar cualquier situación de esta, Cristo nos está preparando para poderlo hacerlo todo en el nombre de Él, porque Él mismo nos está fortaleciendo. No es, hermano, es que no es, hermano, la palabra de Dios no son frases motivacionales para cambiar mi estado de ánimo, no. La palabra de Dios, hermanos, a veces le decía, es dura, a veces es pesada, porque es para cambiar nuestras vidas, nuestro corazón, transformar, limpiar nuestro corazón, hermanos, y transformar esa mente. Para eso es la palabra de Dios. Nosotros no necesitamos, hermanos, estar motivados para alcanzar lo que Dios ha puesto delante de nosotros, o lo que ya sea, hermanos, que nosotros visualicemos o proyectemos a futuro. Nosotros no necesitamos estar emocionalmente bien. Lo que nosotros necesitamos es espiritualmente estar fortalecidos con la palabra de nuestro Dios, para que, hermanos, en todo tiempo estemos preparados. Porque, hermanos, los propósitos de Dios, hermanos, no son por motivación, no son por fuerza, sino, hermanos, por medio de su Santo Espíritu. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Pero, le decía, hermanos, el pueblo de Dios no puede estar curadas sus heridas, hermanos, con liviandad, pensando siempre solo en paz, o que siempre vamos a estar en paz, cuando a nuestro alrededor, aquí adentro siempre tiene que haber paz, ¿verdad? Pero cuando a nuestro alrededor, hermanos, no hay paz, hermanos, nosotros también no debemos cambiar la palabra de Dios, porque eso es lo que sucede. Mire, a veces tenemos la palabra aquí. Recuerde la parábola del sembrador, que dice que uno, hermanos, la palabra cayó sobre espinos. Pero luego, dice, vinieron las riquezas, hermanos, y entonces, se llevó la semilla de la palabra. Otros, hermanos, los problemas. Otros, los afanes de este mundo. ¿Qué es eso? El entorno cambió, y entonces, hermanos, la palabra se fue. Entonces, nosotros, hermanos, no debemos cambiar la palabra de Dios por nada a nuestro alrededor. Por nada, hermanos, a nuestro entorno. Óigame bien, que nos va a hacer querer sentir paz, nos va a querer hacer sentir tranquilos en algunas cuestiones exteriores alrededor nuestro, algunas cosas que estén sucediendo, hermanos, ahí a lo interno de nuestro hogar, en nuestro trabajo, en los estudios, en no sé qué, hermanos, con la familia cercana, con el vecino en la iglesia, donde sea, que, hermanos, vamos a sentir de alguna manera paz, pero mire, la paz temporal que buscó este pueblo. La paz temporal, hermanos, que buscó este pueblo. Dice el versículo 12 de Jeremías 8, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Pregunta, obvio que no, ¿verdad? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Entonces, por esa paz temporal que ellos buscaron, hermanos, dice, caerán. Por tanto, entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Hermanos, ¿de qué serviría que nosotros cambiemos la palabra de Dios por sentir una paz temporal? Sentir una paz por un determinado tiempo. Hermanos, si a la larga, óigame, lo que va a venir va a ser, hermanos, la destrucción. Hermanos, ser avergonzados.
Siempre ahí en Jeremías, hermano. Siempre en el capítulo 8. Versículo 4 al 7. Amén. 8:4. Dice: les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no se vuelve al camino. ¿Por qué este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera. Mira cómo dice: cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Somos pueblo de Dios, pero no conocemos el juicio de Jehová. Somos el pueblo de Dios, pero no conocemos cómo Dios, hermanos, obra. Porque no conocemos su palabra. Porque no nos sujetamos a su palabra. Porque, hermanos, no amamos su palabra. Hermanos, y esos tiempos, y el pueblo no quiere entrar en razón. Y el pueblo, hermanos, no quiere tomar la palabra de Dios, mejor toma las mentiras. Y es que esas cositas, hermanos, se sienten como, bueno, la misma palabra dice, ¿verdad? Que hay, algunos prefieren más creer a la mentira que a la verdad. Y por eso serán entregados, hermanos, al mismo anticristo. Entonces, hermanos, las mentiritas, ¿verdad? Son más atractivas, ¿sabes? Las fábulas, hermanos, mire, todo lo puedo en Cristo que me falta. Hermano, en el nombre de Dios usted va a conquistar. A esos muros van a caer, hermanos. Amén. Es bonito, hermanos. Ojo, y si hay promesas de Dios, pero para los que obedecen, para los que meditan en su palabra día y noche y no se apartan de ella ni a derecha ni a izquierda, también hay promesas de Dios. Pero ahorita estamos hablando, hermanos, de los que siguen mentiras. Fábulas, hermano. Filosofías huecas. De eso se trata, hermanos, ahora, el ir a la iglesia. A ver qué nos lleva el pastor hoy. Ay, voy desanimado. A ver, ojalá que el pastor tenga algo ahí para animarme bien. ¿Sí? Ay, estoy desanimado. Ojalá que algún hermano cuente algún testimonio que me anime, que me sube. Ay, la hermana alabanza que cantó. Ay, más bien, hermano, a uno le baja los ánimos, más bien. Hermano, de eso se trata la iglesia ahora. Mentiras, fábulas, filosofías huecas. Todo eso, hermanos, que la palabra dice que debemos tener cuidado. Hermanos, ahora el pastor, hermanos, miren, los hermanos saben más de la vida personal del pastor que de la palabra de Dios. ¿Hasta qué desayunó sabe el pastor? ¿Sí? Pero, hermanos, estamos leyendo ahí que mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Decimos ser pueblo de Dios. Y así, hermanos, nos tienen, pero comiendo de la mano. Y envío, hermanos, y a su nombre.
Lo miro preocupado, hermano. Mire, Proverbios 26:12. ¿Vamos entendiendo el mensaje, hermanos? Gloria a Dios. Proverbios 26:12. Amén. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Hermanos, si estos, tanto los que enseñan como los que ya han sido, hermanos, ellos se creen los sabios. Sabios en su propia opinión. Y mire cómo dice, más esperanza hay del necio que de él. Las esperanzas, hermanos, que nos pintan, que nos son completamente vanas. Siempre ahí en Proverbios 12. No, 3:7, perdón. Proverbios 3:7. Amén. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y hermano, es el que se cree sabio en su propia opinión. O sea, es difícil. Dice ya, quien más se puede esperar del necio que de él mismo. Hermanos, porque no hay temor de Dios. Hermanos, y le dice, apártate del mal. Porque el que se cree sabio, el que se cree, hermanos, más sabio que Dios, yo sí considero a estas personas, hermanos, se creen, porque mira, hay unos que están corrompidos, hermanos. Hay otros hermanos, dice la Escritura, que ya nacieron para ser condenados. Hermanos, pero hay unos que se las creen más sabios que el mismo Dios. Que no consideran que, hermanos, esta palabra sea necesaria. Que es más del método, es más del carisma, es más de todas aquellas cosas que le decía hacen que la persona se sienta pues relajada, tranquila, confiando en Dios, pero una confianza, hermanos, sin fundamento. Una casa, hermanos, edificada sobre la arena, no sobre la roca. Hermanos, una liviandad, una rebeldía, hermanas, viviendo en un engaño, que no quieren volverse. Hermanos, pero, oígame, el detalle es, o el problema es, ahorita sienten que les va bien, hermanita, sienten que están tranquilos, ahorita les aseguro que nosotros salimos de aquí, hermanos, y salimos a enfrentar nuestra, quizás, difícil o cruda realidad, y otros no, hermano. Pero, oígame, y en aquel día, entonces, dijéramos nosotros, una paz pasajera, una paz momentánea, o hermanos, o una eternidad donde realmente, hermanos, va a reinar la paz. Entonces, hermanos, que nos golpee esta palabra, que nos dé duro. Sí, hermanos. Es que así tiene que ser. Porque para esto dejó el Señor su palabra. Para esto dejó Dios su palabra. Y no podemos negar, hermanos. Mire, una cosa es que no nos guste, pero no podemos negar
hermanos, que su palabra es infalible. Que no hay, hermanos, o no ha habido momento donde la palabra viene y nos confronta. Donde la palabra, hermano, nos habló y nos dio una pedrada y que, ¿y de dónde salió la piedra y cómo? ¿Será que el fulano le dijo al pastor? ¿Será que el fulano le dijo? ¿Será que me vio? ¿Será que alguien me miró? Mira, a veces es mejor agarrar nuestra Biblia a nosotros y háblame, Señor. Amén, hermano. Entonces, hermanos, es mejor eso. Que nos hable, hermanos, les decía, que nos confronte. Que nos diga, estás mal. Estás mal. Teme a Jehová y apártate del mal. No creas que vas por buen camino. No creas que buscando pasajes bíblicos, buscando textos bíblicos para sentir, buscando frases, buscando consejos, para que te alivianen la cuestión. Hermano, ¿sabe qué? Hay personas que tienen miedo de irle a preguntar al pastor. O tienen alguna decisión difícil que tomar, les da miedo de preguntarles al pastor. No le van a preguntar a los hermanos. ¿Por qué? Porque a veces no queremos enfrentar nuestra realidad, hermanos, conforme a la palabra. Hay otros que cuando le preguntan al pastor primero y después se van a preguntarle a los otros hermanos a ver qué ellos piensan. ¿Sí? A ver si hubo una palabra un poco más liviana que las que nos dio el pastor para sentirnos un poco descansados. Bueno, pero esa paz no tiene fundamento. Ese tipo de paz que nosotros buscamos no tiene fundamento. Esa paz que nosotros quisiéramos sentir, ¿sabe cuál paz? Que nosotros quisiéramos hacer lo que se nos antoja y que Dios nos dijera, está bien, hijo, no te preocupes. Eres mi hijo, yo te amo, te adoro, la niña de mis ojos. Yo te respaldo, no te preocupes. Eso es lo que quisiéramos nosotros. Ningún amén. Es que eso es lo que quisiéramos. Ahí quisiéramos descansar nosotros. Ahí nosotros, mira, complacidos. Como esas canciones, hermanos, ahí donde están cayendo las hojas de los árboles. Sí, mi Señor, todo lo que yo quiero, todo lo que... me imaginé lo que mi corazón se ensanchó al recibir lo que yo quería. Mi carne, hasta escalofrío. Amén, hermanos. Ahí quisiéramos descansar nosotros. Pero eso es no conocer el juicio de Dios, hermanos. Mire cómo pone un ejemplo aquí, hermano, no se vaya a sentir mal. Hasta los animalitos son mejor guiados por su instinto. Que el pueblo de Dios por la palabra inefable, inescrutable, divina, poderosa, sublime de nuestro Dios. Amén, hermanos. Pero eso es para otra iglesia, para que les enseñen otras cosas más. Usted no se preocupe. Sí, no, y hablando de eso, estamos hablando en general, hermano. Es lo que vive la iglesia. Es lo que nosotros encontramos, hermano. Pero, hermano, nosotros, como le digo, ante cualquier situación que nos vayamos, hermanos, a enfrentar, hermanos, nosotros no cambiemos la palabra de Dios. Ni cambiemos
por sentir nosotros algún tipo de paz o descanso, hermanos, porque aquello, voy a tirar la carga aquí para no. Hermanos, las cargas se ponen en el Señor. O sea, no es de que tiro esta carga para sentirme más liviano, no, hermanos. Al principio uno se siente más liviano. Cuando uno dice, con esto lo tiro por allá. No, que mucho y tanto tiempo que tiro la otra. No, y me tiré una, tiré la otra y no me pasó nada, tiro la otra. Y así vamos, hermanos, vamos decayendo. Cuando acordemos, hermanos, ya no tenemos ganas ni de ir, ni a la iglesia. O nos vamos así como sosteniendo, hermanos, a través de pasajes ahí suavecitos, delicados, que me hacen sentir un poco tranquilo, me hacen pensar de que Dios está para mí ahí siempre, y de que siempre voy a tener no voy a perder nada de lo que Él me ha prometido. No, hermanos, para alcanzar las promesas hay que seguir creyendo en las promesas. Para obtener las promesas, hermanos, es necesario no decaer en nuestra fe. Para que nosotros podamos ver, hermanos. Mire lo que le pasó a Abraham. El Señor le había dado promesa. Y por un rato él se desesperó, hermanos, y entonces, ¿qué fue? Allá se fue a meter con la sierva de su esposa, hermano. Tuvo un hijo que ahora es, hermanos, enemigo del pueblo de Israel, su descendencia. Hermanos, Dios nunca lo reconoció. Y la promesa ya estaba dada. Y entonces tuvo de nuevo que hablar de Dios, pues, hermanos, creyó, ya estaba, hermanos, en el plan de Dios, pero miren las consecuencias que hay. Ese es el mensaje de eso, hermanos, las consecuencias que hay a través de que la fe por un momento fue, ¿verdad? Hermanos, esa fe debe permanecer. Hermanos, dice allá en Ageo que la gloria de esta casa será, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y eso no se refiere a que hoy estamos en esta iglesia chiquita, hermano, y un día mataron una iglesia grande, porque dice Ageo que no. Primero se estaba refiriendo a la gloria que habitaba, ¿verdad?, en el templo. Hermanos, de aquel templo hecho de manos. Pero luego vendría, hermanos, a aquel templo. Hermanos, aquel que dice allá en Apocalipsis, hermanos, que no habrá, óigame bien como dice, ahí va a estar la gloria de Dios. Y que no habrá necesidad de templo. Significa, hermanos, esa gloria que ahora es habitable en nosotros. A eso se refiere. Entonces no puede ser, hermanos, que nosotros vamos a decaer. Hermanos, el apóstol Pablo decía, hermanos, aún, hermanos, cuando nos vamos poniendo viejos. ¿Será que es cuando uno ya va para viejo? No, porque el apóstol Pablo decía que, si bien es cierto que el hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando. Hermanos, ya cuando, mire, si a uno ya la mente, mire, si ya, hermanos, el cuerpo, el organismo, hermano, ya no siente que no es lo mismo, ¿sabe qué? Pero eso debería ser, hermanos, poner aún más nuestra confianza en Dios. Ya no confío en mi fuerza, ya no confío en mi capacidad mental, ya no confío en mi organismo, confío ahora en mi Dios. Ahora ando y vivo por verdaderamente la voluntad de Dios. Hermanos, es que así es esto. Mire, yo le conté a usted que
yo tenía un trabajo, ¿verdad? Cuando vine al Señor tenía un trabajo fijo. Y entonces yo empecé a reconocer, yo dije yo, Señor, yo estoy poniendo un ejemplo práctico, ¿verdad? Un ejemplo material, ¿verdad? Pero después quiero llevarlo a los demás. Entonces yo decía, cuando yo llegué al Señor, yo tenía ese trabajo y yo decía, reconocía, este trabajo es por el Señor, decía. O sea, lo debo al Señor. Porque Dios me ha sostenido hasta hoy. Pues mira, hermano, a los 2 meses el Señor me quita de trabajo. Me manda para un trabajo donde tenía un sueldo base bajo, hermano. Y lo demás era por comisiones por ventas. Ahora sí dependo del Señor, decía yo. Ya no tengo un salario fijo, ahora es según ventas. Ahora sí dependo del Señor. Y luego otro trabajo, hermanos, y así iba cada vez algo que yo sentía más dependiente del Señor. Luego, hermanos, llegué a tener el negocio y decía, aquí es por lo que trabaja, aquí sí el Señor me manda clientes. Hermanos, yo nunca estuve buscando clientes, el Señor me los mandaba. Y como una vez que fui a buscar a una señora, vaya, me estaban diciendo, vaya, yo dentro de mí, hermanos, una lucha. Yo decía, Señor, pero yo no quiero buscar clientes. Y no es porque tenga miedo, no es porque nada de eso. Es que tú siempre me has mandado los clientes. Me fui, hermano. No saben lo que me pasó, hermano. Un problemón en ese trabajo y al final casi ni salía ganando nada. Pero bueno, me pasa, Señor, porque yo andaba queriéndome saltar la barda. Pero bueno, entonces, decía yo, ahora sí dependo de verdad del Señor. Mire cómo cada vez, hermanos, el Señor me iba haciendo más depender de Él. Hermano, y usted sabe lo último. Cuando, hermanos, me enfermo, cuando muere el siervo, me enfermo, hermanos, sí, y tomar la decisión, pues, o la iglesia, o me ha costado edificar, pero hay que tomar la decisión. De modo, hay que servir al Señor. El compromiso es con el Señor, mi agradecimiento es con el Señor. De modo. Entonces, hermano, mire, ahí sí. Ahora sí dependo del Señor. Espero que me esté entendiendo. Hermanos, así, o sea, mire cómo pareciera que nosotros vamos decayendo en algunas cosas. Pero es que Dios quiere mostrar su gloria aún más sobre nosotros. Depende cómo nosotros lo veamos. Depende, hermano, nosotros cómo lo recibamos. Depende, hermanos, cómo a nosotros se nos haya tratado y cómo se nos haya hablado, hermanos, con respecto a la palabra de Dios. Y cómo nosotros conocemos el juicio de Jehová nuestro Dios. Nosotros debemos conocer, hermanos. Hermano, que mire, que no sé por qué me está pasando esto. Nosotros deberíamos saber, hermanos. Nosotros deberíamos saber por qué. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Porque estoy obedeciendo a Dios. Ahora, no es fácil, ¿verdad? No le digo, no me estoy burlando porque, bueno, si le toca llorar a uno en el proceso. Pero sí entendidos, ¿por qué? Porque conocemos el juicio de nuestro Dios. ¿Y qué me toca entonces? Aferrarme a su palabra. Agarrar su palabra. Si hay algo, Señor, es que, yo siempre le digo, en sus pruebas no se quede tranquilo. Son pruebas porque usted es un hijo de Dios. Porque quizás usted dijo, cuando uno dice, hermano, voy a trabajar más en la obra del Señor, se le vienen unas cosas a uno. Pero, ¿qué es lo que me vas a enseñar, Señor, de esto? ¿Cuál es el propósito, Señor, de que yo esté viviendo esto? Porque imagínese que el Señor, hermano, nos esté preparando para algo y nosotros no le preguntamos. Hermano, ahí sus 5 añitos puede ser que los esté. Sus 7.
8, 10. ¿Será que toda la vida, hermanos? Porque quizás lo que Dios quiere hacer en nosotros. Hermano, mire aquí como dice en el Jeremías 8:5. Porque este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía, mire cómo dice, perpetua. ¿Qué es perpetua, hermano? Para siempre. El 8:5, hermano. Mire. Con rebeldía perpetua. Y hermanos, si es que hay hermanos que son rebeldes hasta la muerte, hermano. Sí. Eso es tremendo, hermanos. Dice el 6. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal. Diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Entonces le decía yo, decimos nosotros, Señor, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Qué hice que me quieres enderezar o qué estás preparando para mí? ¿Cuál es el propósito de lo que yo esté viviendo hoy? Se recuerda que después del COVID, ¿verdad? Yo pasé como 2 años y medio, hermano, bien enfermo. Me pasaba las de Pablo, hermano. Yo pasaba rogándole al Señor que me sanara. Y entonces una vez allá orando en el cuarto, como a las 6 de la tarde, como que algo me decía, andate para la iglesia. Entonces me vine, hermanos. Allá, ¿se acuerdan? Tengo aquel silloncito donde sentaba hermana Rosa, ¿verdad? Ahí me puse yo, hermano. Y yo solo poniendo las rodillas ahí, hermanos, y el Señor me mandaba aquel pasaje, ¿dónde? Por eso le digo, me pasó las del apóstol Pablo. El Señor me decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mira, hermano, yo lloraba por 2 cosas. Una, yo no sé usted, hermano, pero para mí eso es tremendo, hermano. Mire, que yo estoy viviendo una circunstancia y que el Señor no me diga por esta razón lo está, hermano, yo le digo que ya ando, como dice uno, por un voladero. A mí me gusta saber, no sé, pero a mí me gusta saber del Señor cuál es la razón de esto. Y si Él me dice por tal y tal razón, pues, o enderezo, o sigo adelante porque hay una razón, o lo que sea, pero me siento, por decirlo así, tranquilo, pues. O me ayuda a tranquilizarme y a esperar en el proceso. Pero bueno, entonces le decía, yo lloraba, hermanos, de 2 cosas. Una, porque el Señor me decía, no te estoy sanando. Pero la otra, por haber escuchado la respuesta de que Él me decía que se iba a perfeccionar en medio de esa debilidad. Y entonces cuando yo, hermanos, supe, el Señor no me sana, y entonces ¿de qué me va a servir estar siempre, ahí sáname, Señor, y que mira, Señor, y que aquí, que no puedo hacer esto por esta enfermedad, y que no fui esto por esta enfermedad, y que lo otro por esta enfermedad? Entonces dejé de hacer eso, hermano. ¿Y sabe qué? Cuando comencé a hacer eso, entonces el Señor me sanó. Entonces el Señor me enseñó, mire, hermano, yo era así, hermano, yo era de los que pensaba de que un cristiano no podía estar enfermo. Era pecado, era que algo malo había hecho. Y entonces el Señor, hermano, me hizo entender y me habló por medio de las Escrituras. Hermanos, que a veces así o sea, en mi caso era una situación de enfermedad, pero la cosa es, en la condición que estemos. Y si el Señor nos ha llamado a servir, tenemos que servir.
Y eso que le acabo de decir, que hermanos, entre vamos decayendo, pero es que el Señor, hermanos, quiere glorificar, mostrar su gloria más en nosotros. En lo que sea, hermano, puede ser, como le decía, físicamente, puede ser por la edad, puede ser económicamente, puede ser de salud, puede ser, hermanos, de que usted antes tenía mucha gente alrededor y que usted confiaba, que usted y de repente le tocó quedar solo, de repente le tocó comenzar a luchar solo o sola, como sea, hermanos. Pero entonces, ahí, hermanos, nosotros vamos a ver la gloria de Dios, porque ese es el propósito de Dios. Pero eso, hermanos, lo entendemos solo con esta palabra. No es idealizando, hermanos, a través, como le decía, de mentiras, de fábulas, de filosofías huecas, hermanos, que solamente son algo liviano para tratar nuestra herida. Solo buscando esa paz, esa tranquilidad, hermanos, en las cosas vanas, sino una verdadera paz en Dios. Sino, hermanos, un verdadero gozo, una verdadera confianza, hermanos, una fe fundamentada en la palabra de Dios. ¿Y qué sabiduría tiene? Hermanos, en aquel día, los que se creían sabios en su propia opinión en este tiempo, los que usaban, hermano, mucho de la sabiduría de este mundo para hacerle creer a la gente, hermano, que estaban en bendición de Dios, que con las cosas vanas, hermanos, podían ellos experimentar algún tipo de tranquilidad, de paz. Hermanos, el problema, le decía, va a ser en aquel día. Mire, esa sabiduría va a quedar, por eso dice ahí al final, ¿y qué sabiduría tiene? Bueno, ¿y qué era lo que hablaban entonces? ¿Qué era lo que predicaban? ¿Qué era lo que le hacían creer a la gente? ¿Qué es lo que las palabras que decían, que ponen a, hermanos, hasta la gente hasta salta en un pie de alegría? ¿Sabe qué? De ilusiones. Dice la palabra, hermanos, en Jonás, que los que van tras vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y entonces ahí, hermanos, van a ser expuestos y van a ser avergonzados. Entonces, ¿por qué, hermanos, nosotros, dígame, si tenemos la salvación segura con esta palabra? La palabra la cual puede salvar nuestras almas. Sí, hermanos, somos santificados por medio de esta palabra. Sí, hermanos, por medio de esta palabra nosotros llevamos, hermanos, el camino derechito. Porque dejar lo que está seguro. Aunque nos cueste a veces, aunque sea difícil. Tanto cuando la recibimos, cuando la practicamos. Hermanos, pero la única garantía de salvación la tienen los que perseveran hasta el final. No hay otra garantía de salvación. Y los que perseveren hasta el final, estos serán salvos, dice la palabra. Y ahí, hermanos, no hay otra. Que hizo por mucho tiempo, que anduvo, que dio, que no sé qué, se desvivió, que la única garantía es la perseverancia. Pónganse en pie y vamos a orar en esta noche.